Es doctor en Ciencias Biológicas, es docente en las universidades de San Andrés y de Quilmes, es investigador del CONICET, es uno de los más grandes divulgadores de este país, premiado, supongo que vamos a sobrevolar eso en algún momento, y también por esas vueltas de la vida, está siendo de co-conductor de Noche de Mente acá en este canal, por lo cual prácticamente vive acá adentro en la TV pública. Gracias por atender también en este horario, Diego Golombek. Diego, ¿qué recuerdo tenés de diciembre del 83, del arranque formal de la democracia? Yo acababa de entrar a la universidad. Yo soy ingreso 83 de la Facultad de Ciencias de la UBA, que fue un año increíble, fue un año donde todo empezaba a valer, donde nos organizábamos, donde el centro de estudiantes no era un mero símbolo, y me acuerdo de algunas cosas muy concretas. Hasta ese momento se entraba con un cupo muy restringido. Entraban, me parece que 30 pibes o algo así a biología. Y nosotros, organizándonos, no sé cómo, porque nadie tenía esa experiencia, logramos que hubiera examen de ingreso, pero con cupo irrestricto. O sea, todos los que aprobaban el examen entraban, y eso fue revolucionario. Y además ya empezaba a haber una efervescencia en la universidad de profesores que estaban o volviendo o planeando volver al año siguiente. Fue algo extraordinario, realmente fue muy lindo tener 18 años en 1983. Uno tiene claro por qué las dictaduras se llevaban con la ciencia y los científicos. Uno piensa en la fuga de cerebros de la época de Onganía, uno piensa inevitablemente en la represión durante la última dictadura. Pero si tuvieses que hacer, en todo caso, una especie de gráfico para marcar los picos y valles de la relación de la ciencia con la democracia, ¿cómo viene tratando la democracia a la ciencia en estas últimas décadas? Comparativamente con la dictadura, no hay comparación realmente, porque el gobierno militar jamás entendió para qué era la ciencia. Tenía unas vagas ideas de la tecnología, pero estaba mal realmente hacia dónde querían ir, incluyendo tecnología bélica, ni siquiera en ese sentido. Ni siquiera por ahí. Ni siquiera por ahí. Así que por ahí no fuimos bien. Hubo algunos atisbos de tecnología nuclear, tal vez, que por suerte después fueron recobrados, recuperados y mejorados en la democracia. Pero tuvimos muchos hitos a lo largo de estos 40 años. Ya el comienzo, ¿no? El tener una Secretaría de Ciencia y Tecnología que no fuera un simple sello, que hubiera un Sadowski a cargo de esto, y eran los mejores, realmente. Un Sadowski, un tipo que venía del palo, que venía de investigar, de la matemática, y la matemática aplicada. No era un tipo solamente que estaba con un pizarrón y una tiza. Estaba pensando cómo eso servía al país. Y trató de estructurar lo mejor que pudo la ciencia, así como se estructuró de nuevo el CONICET, que estaba en la lona, obviamente. Primero porque muchísimos científicos se habían ido. La verdad, la proporción de científicos desaparecidos es relativamente alta para la cantidad pequeña de científicos que había. Eso, la verdad, costó mucho. Reorganizar el CONICET, democratizar las universidades, volver a los concursos, establecer laboratorios, la vuelta de científicos, cosa que Sadowski empezó a hacer realmente en el gobierno de Alfonsín. Empezaron a volver un montón de científicos. Tal vez no eran las mejores condiciones para la vuelta, porque había que empezar de nuevo. El verdadero repunte, el verdadero regreso de científicos se da a partir del siglo XXI con políticas muy sólidas. 2007, 2015. Claro. Y exactamente, sí, a partir de Néstor y Cristina, con raíces, con un montón de políticas que simbólicamente y monetariamente ponen la ciencia en otro lado. Tenemos un hiato para ahí. Los 90 fueron años raros en todo sentido. Porque son, dentro de lo que es la democracia, obviamente también hay picos y valles, porque tenemos a los liberales o los neoliberales más locos del mundo, ¿no? La verdad que sí. En otros lugares, en el hemisferio norte, poca gente valora más la ciencia que los liberales, porque entienden, aunque más no sea en términos de utilidades, lo que significa. Acá no. ¿Sabés que hubo en los 90 un intento, no sé si por las mejores razones, porque me parece que era un intento más proselitista, de federalizar un poco más la ciencia, que todavía es un debe. Todavía la ciencia ocurre en las grandes ciudades, en Argentina, y hay que lograr que se desparrame un poco más. Se crearon institutos en Diamante, en Anillaco se crearon institutos y resultaron buenos. El Instituto de Anillaco es un gran instituto de investigaciones de regiones áridas. Y se creó por una razón obvia, ¿no? ¿Por qué lo creas ahí? Por Carlos Saúl. Al mismo tiempo, algunas instituciones científicas que se crearon claramente con una misión democrática empezaron a crecer por todos lados. El equipo argentino de antropología forense, único en el mundo, que
nadie sabía qué hacer con esas técnicas y aplicarlas a búsquedas de la identidad. El Banco Nacional de Datos Genéticos, que se creó, pero realmente mucho más adelante empezó a tener su esplendor. O sea, que la ciencia también tuviera que ver con estos años de democracia, creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir súper orgullosos. Floreció más tarde, ¿sí? Porque realmente las técnicas más importantes de genética, de la búsqueda de abuelas, la búsqueda de identidad, las técnicas científicas nacieron más tarde, pero toda la búsqueda de abuelas es una búsqueda científica. Siempre se habla de que abuelas habría que darles el Premio Nobel de la Paz, y yo no estoy de acuerdo. Hay que darles el de medicina, porque lograron hacer la pregunta que sacudió a la ciencia. ¿Cómo hago para identificar un pibe si hay una generación que no está? Bueno, y eso se logró gracias a una pregunta, gracias a hacer cabeza dura y decir, se tiene que poder hacer. Después, obvio, ya pasando al siglo XXI, y es muy loco lo que pasó. Entre otras cosas, la creación de un ministerio de ciencia, que tuvo un momento en el cual desapareció y después volvió, pero simbólicamente decir que tenés un ministerio de ciencia no es cualquier cosa. Es decir, para este país, a nivel simbólico, la ciencia está al nivel de la salud, de la educación, de la economía. Por supuesto, no es tan grande, no tiene ese presupuesto, pero queremos que desde la ciencia y la tecnología se avance en el sector productivo, que el famoso triángulo de Sábato, ¿no? El Estado como organizador de política científica, el sector científico, los investigadores, las investigadoras creando conocimiento y el sector productivo demandando ese conocimiento, recién ahora estamos empezando a ver esos frutos y empieza a haber científicos que dicen, che, esto que estoy haciendo podría ser aplicable, lo podría patentar, y así puede llegar a cuestiones biotecnológicas increíbles que ocurren en Argentina, como el trigo resistente a sequía, como la creación de una vacuna realizada íntegramente en el país, que seguramente este año va a estar lista. Todo eso porque tenemos bases bastante sólidas de ciencia y escuelas que han soportado muchos vaivenes, dictaduras, democracias de distinto color y así sucesivamente. Mencionabas al pasar, digo, claro, un momento crítico fue cuando perdimos el ministerio y se convirtió en secretaría. Sí. Digo, es raro esto, digo, ¿por qué pensás que el neoliberalismo en la Argentina está tan peleado con la ciencia? ¿Simplemente por una cuestión económica, porque se supone que es guita mal gastada? ¿O hay una cuestión de una ceguera, de unas anteojeras ideológicas también? Sobre todo ignorancia, es no entender de qué se trata la ciencia. Cuando vos trabajás en un proyecto seriamente, yo en general hablo de ciencias naturales, pero se aplica a las ciencias en general, trabajás y te enfrascás en esto y lo haces bien y enseñás a tus estudiantes que además te enseñan a vos, en algún momento aparece una aplicación. Es inevitable que sea así. Por lo tanto, es una inversión pensarlo de esa manera, a largo plazo. Y muchas veces al neoliberalismo, al argentino en particular, no al internacional, el largo plazo no lo convence tanto, ¿no? Queremos rédito inmediato, a todo costo, sin importar qué dejemos en el camino. La ciencia te permite un plan de pensar a mediano y largo plazo, y los empresarios, el sector productivo que apuesta a esa ciencia, le va muy bien. Pero eso es ignorancia, eso es ceguera que no lo ve muchas veces algún neoliberalismo local, al menos, que piensa es una pérdida. De hecho, no pasó nada por cambiar el ministerio a secretaría en cuanto al funcionamiento del sistema. Fue algo simbólico, fue mostrar a ciertos votantes, mirá lo que hago, estos que me gastan un montón, estos ñoquis, los pongo en secretaría. Algo absolutamente absurdo que afortunadamente después se revirtió. Y mencionaste al pasar algo sobre lo que quiero volver porque me parece importantísimo. Porque la pandemia significó una enorme cantidad de cosas, en general uno tiende a pensar en términos negativos, pero si hubo un momento en lo que va de este siglo donde quedó clarísimo que la ciencia servía para algo absolutamente fundamental e irreemplazable, fue lo que hicieron los y las científicas argentinas durante la pandemia, ¿no? A ver, fue un experimento increíble, fue una tragedia, empecemos por ahí, pero fue un experimento extraordinario en que todos los científicos y científicas teníamos una sola cosa en la cabeza: cómo desde nuestra ciencia podemos ayudar a este desastre, ayudar a la gente, ayudar a las curas, el diagnóstico, a cuestiones sociales, y Argentina no fue una excepción. Por eso pudimos tener diagnósticos enseguida. A ver, el mundo fue increíble, porque secuenciar la información genética de un virus en semanas no ocurrió nunca. Tener una vacuna
disponible en los hospitales en un año no ocurrió nunca, y además de tecnologías nuevas. En Argentina tuvimos diagnósticos totalmente novedosos porque la gente se puso a pensar cómo desde mi laboratorio puedo aportar. Tuvimos algunas cuestiones de tratamiento, el suero hiperinmune también para ver qué pasaba con esto. Algunos funcionaron mejor que otros. Tuvimos los famosos barbijos CONICET, que fue la aplicación de algunos principios nanotecnológicos, o sea, la ciencia de lo más pequeñito, para protegernos un poco mejor. Tuvimos desde la matemática modelos para entender la epidemiología, modelos para entender cómo se desparramaba el virus, dónde había que crear hospitales, dónde había de tener más alarmas que en otros lados. Nosotros en mi laboratorio, que trabaja en sueño y ritmos biológicos, empezamos a trabajar sobre los trastornos de la cuarentena en cuanto al sueño. ¿Eso es la cronobiología? Es la cronobiología, el estudio de por qué dormimos a cierta hora y no a otra, por qué hacemos cosas a distintas horas y, por ejemplo, por qué en la pandemia dormíamos tan raro. No en la pandemia, en la cuarentena. Todo el mundo dormía más, lo cual está bueno, ¿sí? Dormir más es necesario, pero lo hacíamos todo mucho más tarde. Entonces nos perdíamos la luz de la mañana y nos exponíamos a la luz de la noche, que es la luz mala. Por eso es que había que hacer mucha educación, contar esto, cosa que tratamos de hacer lo mejor posible, y lo mismo para las personas internadas. Si vos tenés una persona internada y su cronobiología es robusta, se cura antes. Si apagás la luz de noche, si le permitís que de día tenga luz y se exprese lo mejor que pueda en términos físicos, se cura antes. Eso fue nuestro modestísimo aporte. También el test de COVID, ¿no? Exactamente. Varios test de COVID. El de Andrea Gamarnik de la Fundación Leluar, que realmente fue algo rapidísimo, aplicó sus conocimientos en otra área y sacó un test que de pronto estaba en todos lados y era perfecto, era igual que cualquier otro. Hubo test también que se desarrollaron en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, también en Córdoba se trabajó sobre esto. Nada, realmente fue un momento heroico en el sentido de que sabemos que el personal de salud se puso con todo con esto, el personal científico también. ¿Por qué? Porque teníamos ciencia, porque teníamos escuelas de ciencia muy sólidas que sobrevivieron a una dictadura, sobrevivieron al desfinanciamiento en algunos gobiernos democráticos y estaban ahí listos para responder a esta tragedia. Podríamos decir que quedó clarísimo, digo, para qué sirve la ciencia, cuál es la utilidad de la ciencia, pero ¿cuál sería la utilidad en todo caso de la divulgación de la ciencia? Digo, ¿por qué es importante divulgar la ciencia más allá del hecho de reconocerla, reconocer su valor? Hay muchas razones, pero yo no dividiría ciencia de contarla. Creo que Argentina, en democracia sobre todo, ya teníamos antecedentes extraordinarios en la década del 60 con de la Escuela Técnica, ponele, claro, que comenzó en Exactas por de la UBA, con el Centro Editor, con Eudeva, con unos programas realmente muy fuertes que desaparecieron completamente con las dictaduras. Y empezó a revivir esto de contar la ciencia en la democracia, porque no se puede contar la ciencia si no hay un programa de apoyo a la ciencia. ¿Sí? Hay que apoyar a la ciencia y hay que apoyarse en la ciencia para poder progresar. Y eso hay que contarlo. Las razones por las cuales vos tenés que contar la ciencia son muchas. Una es justamente para contarlas, ¿sí? Para que la gente sepa lo que hacen sus científicos y científicas. El famoso ¿con tus impuestos? Sí, con tus impuestos, y muy orgullosamente, ¿sí? Porque realmente el Estado es el mayor financiador de la ciencia y hay que saber qué hacemos. También es contar lo que hacemos, es una forma de devolver esa promesa que pusieron en nosotros. También promueve vocaciones. Realmente hay evidencia de que si vos tenés programas de contar la ciencia para chicos y para jóvenes, hay más científicos y más científicas, cosa que es muy necesaria. Los pibes no saben que hay carreras científicas con ocupación plena en Argentina. Si vos estudiás geología, ciencias de la atmósfera, ingeniería, computación, ni que hablar, tenés trabajo y muy buen trabajo. Y eso hay que contarlo. Hay que contarlo en la escuela y también hay que contarlo a través de la divulgación. Y la democracia fue el mejor vehículo para contar esto. Desde la aparición de programas masivos como obviamente Científicos Industria Argentina, de el gran Adrián Paenza, y me pongo de pie, perdón, si no me sigue la cámara, me pongo de pie porque hablando de Adrián hay que ponerse de pie, que se hacía acá en este canal y tuve el orgullo de participar de algunas temporadas, que fue inédito. Un programa de ciencia que medía, que la gente hacía zapping y se quedaba viendo a ver los problemas que contaba un matemático. Fue muy loco eso e hizo escuela. Obviamente, a partir de eso aparecieron varios otros programas. No solamente en TV Pública esto fue posible, sino con la aparición de señales como Encuentro, como Paca Paca, como Tec TV.
la maravilla que aún no hemos dimensionado, que fue Tecnópolis. Tecnópolis, como evento masivo de contar la ciencia, es único en el mundo. Realmente, Tecnópolis, cual su nombre le indica, nació para contar lo que se hacía en ciencia y tecnología. ¿Cuándo nació? Cuando se apoyó a la ciencia más que nunca en los últimos 40 años, justamente. Entonces, contar la ciencia viene inevitablemente de la mano de apoyar la ciencia y apoyarse en la ciencia. Hablando de cosas que habría que contar, pero imagino en este caso que te daría vergüenza contarlas, ¿qué es este premio que recibiste como divulgador y por qué muestra que existe este premio el hecho de que hay gente en el mundo que valora la ciencia y la divulgación de la ciencia? Bueno, pero justamente me parece que lo podemos contar en este mismo contexto. Tengo un gran orgullo, me dieron un premio de la UNESCO que es el Premio Internacional a la Divulgación Científica. A Adrián Paenza le dieron el Premio Internacional a la Divulgación en Matemática. Por supuesto, Adrián es un tipo extraordinario y yo creo que lo hubiera ganado en cualquier contexto pudiendo hacer su programa. Pero creo que esto marca que contamos la ciencia en un lugar que estaba receptivo para hacerlo, que nos daba apoyo para hacerlo. La aparición de Encuentro fue increíble. De nuevo, lo mismo que decía de Científicos de Industria Argentina. Un canal del Ministerio de Educación en ese momento, y vos decís, qué plomo, ¿quién lo va a ver? Y era maravilloso. Realmente la gente se puso a ver esos programas porque eran muy lindos. Ahí pudimos hacer Proyecto G, que todavía hoy, viajando por el país, mucha gente recuerda esas locuras que hacíamos dentro de la ciencia. Bueno, eso tuvimos el gran orgullo y fue reconocido internacionalmente. Pero yo quiero reconocer que pudimos hacerlo porque teníamos dónde hacerlo, teníamos el apoyo y teníamos todo un ecosistema que hacía de la gente quisiera verlo. Yo decía al principio que pensar bien o pensar correctamente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Todo esto que contás, por un lado, es maravilloso y al mismo tiempo yo no dejo de pensar que estamos viviendo en un momento del mundo particularmente oscurantista, donde uno tiene que estar discutiendo con gente que te discute que la Tierra es plana todavía ahora, ¿no? ¿Hay algo que pueda aportar la ciencia o el pensamiento científico a la democracia, al acto de votar en democracia? Sí, muchísimo. La cultura científica, el pensamiento científico se basa en determinados pilares, uno de los cuales es que se basa en la evidencia, no se basa en la fe, no se basa en la opinión. Ni en la emoción, claro. La emoción es inevitable, ¿sí? Porque somos humanos más antes que científicos. Pero vos cuando elegís algo, no es porque es lo más lindo, ni siquiera porque es lo más jerárquico. En ciencia no hay principio de autoridad. Algo no es verdad porque lo dicen tus viejos, o lo dice un premio Nobel, o lo dice el Papa, o lo dice la directora de la escuela. Algo es verdad porque se demuestra de cierta manera, hasta que viene otro niato y dice, te equivocaste. En ese experimento algo estaba mal, me parece que tendríamos que ir de esta manera, y así va evolucionando la ciencia. Es muy distinto al sentido común. En la vida diaria funciona el principio de autoridad. ¿Sí? Y lo bien que hace. Cuando estás con tu papá que te dice no cruces porque el semáforo está en rojo, tenés que decir sí, papá. Pero en ciencia no. ¿Sí? En ciencia no hay autoridad, sino evidencia, demostración. Y eso es fundamental para la democracia. Si pudiéramos hacer muchas más políticas públicas basadas en evidencia y no tanto en opiniones, encuestas o ideologías, que muchas veces ocurre, nos iría mucho mejor. Y si eligiéramos basados en esa evidencia, la verdad que de nuevo elegiríamos mucho mejor. Me parece que tenemos otro debe, que es que la política científica suele estar ausente de los debates electorales. Y me parece que es un error. Me parece que tenemos que apostar a que nuestros líderes, de donde vengan, tengan una idea de qué ciencia hay en Argentina, hacia dónde va, cómo utilizarla para mejorar la salud, para mitigar problemas ambientales que se nos vienen encima, para mejorar la educación, y sin duda el sector productivo es el que va a dar trabajo. Diego Golombek, muchísimas gracias por charlar con nosotros esta noche. Un placer.